Entonces, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Todo cristiano legítimo está interesado en la voluntad de Dios. Todo cristiano legítimo le interesa qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es lo que Dios tiene para su vida. Y tenemos que partir de un principio, y es que la voluntad de Dios se hace de una manera absoluta, sí o sí. Nadie está afuera de la voluntad de Dios en términos decretivos, en términos de planificación de la historia. Hay tres grandes análisis de la voluntad de Dios, como lo hemos hecho en otras oportunidades: la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad secreta de Dios. Entonces, cuando hablamos de la voluntad decretiva, estamos hablando de que la voluntad de Dios se ejecuta sí o sí. Todos los hombres están dentro de la voluntad decretiva de Dios. Nadie se sale de la voluntad decretiva de Dios. Yo siempre digo, Judas estaba en el centro de la voluntad de Dios. Nabucodonosor estaba en el centro de la voluntad de Dios. Pedro estaba en el centro de la voluntad de Dios. Todos los hombres están en el centro de la voluntad de Dios. Bueno, nosotros no tenemos problema cuando vemos a hombres buenos haciendo la voluntad de Dios y decir todo el mundo hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con los hombres malos? Bueno, los hombres malos también están haciendo la voluntad de Dios. Como les dije, Judas estaba dentro de la voluntad de Dios. Aquí nos dice, tengo un primer texto en Proverbios 21:1 que dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, el hombre, todo ser humano, está dentro de la voluntad de Dios, y como dije, nos es fácil entender que los hombres buenos están en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo los hombres malos están en la voluntad de Dios? Bueno, los hombres malos están en la voluntad de Dios porque Dios decretó su sentencia sobre ellos. Nosotros vemos clarísimamente, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, que Dios, cuando lanza una sentencia de juicio, entrega las mentes a la reprobación. Y cuando una mente está reprobada por el juicio de Dios, ese hombre hace cosas que no conviene por la voluntad de Dios. Así como cuando un juez ejecuta su sentencia contra una persona, contra un reo, y este reo tiene que ir a la cárcel, aún en contra de su voluntad, porque un juez justo tiene dominio sobre la voluntad de los reos, ¿no? Entonces Dios, ejecutando su santa sentencia, entrega a los hombres a una mente reprobada como castigo, y esos hombres hacen lo que no conviene, dice las Escrituras. Entonces esos hombres malos están bajo la voluntad judicial de Dios. Los hombres malos están bajo la voluntad judicial de Dios, y los hombres buenos están bajo la voluntad de gracia de Dios, haciendo el bien. Los hombres malos ya están en sus prisiones de maldad, y Dios los entrega a esta condición para destruirlos, dice la Biblia. Cuando Dios quiere destruir a una persona, lo entrega a su propia mente reprobada. Tengamos en cuenta que todo ser humano participa de Dios en la medida, en dos medidas, vamos a decir, en gracia general o en gracia especial. Esto ya lo sabemos todos, ¿no? El tema de la providencia y eso. Entonces, Dios es un ser perfecto, eterno, simple, y Dios lo podemos comparar con el fuego, ¿no? Y el fuego produce calor, el fuego produce luz. Y si una persona se acerca al fuego, esa persona empieza a participar del calor y empieza a participar de la luz. En la medida que se acerque al fuego, va a participar más de estos atributos del fuego, va a participar más de la luz, va a participar más del calor. Y si esa persona se aleja del fuego, pues participa menos, va a estar avanzando en oscuridad y va a estar avanzando en frío, ¿no? ¿Por qué? Porque se está alejando de la luz. Lo mismo pasa con Dios. Las personas que tienen una relación más cercana a Dios participan más de sus perfecciones, participan más de su bondad, con lo cual ellos son más buenos porque estamos más calientes, son más íntegros, son más rectos porque están más cerca de Dios. Estar lejos de Dios es empezar a caer en
maldad, es empezar a caer en falta de rectitud, es empezar a caer en comportamientos torcidos, porque nos alejamos del fuego y empezamos a dejar de participar de los beneficios del fuego. Todo hombre se relaciona con Dios así, ¿no? Porque pues en este mundo, en esta creación, Dios da su presencia a buenos y a impíos, ¿no? El sol sale sobre malos y sobre impíos. La tierra produce comida para impíos y para justos. La lluvia cae para justos y para pecadores. Entonces, de alguna manera, Dios se relaciona con su creación de una manera general, pero hay otra relación que Dios hace con los hombres y es una relación más especial, más cercana. Sin embargo, ningún hombre puede acercarse completamente al fuego porque va a ser destruido por el fuego. El fuego lo va a destruir, lo va a dañar, porque el fuego y nuestra naturaleza pues son naturalezas opuestas, son naturalezas enemigas, que en el momento en que se fusionen, pues el fuego va a destruir a nuestra carne. Entonces, de la misma manera, Dios también, si nosotros nos acercásemos mucho a Dios, pues simplemente seríamos destruidos porque Él es un ser de infinita justicia, de infinita verdad, de infinitas perfecciones y nosotros no lo somos. Sin embargo, hay una realidad y es que a través de Jesucristo nosotros nos relacionamos con la gracia de Dios. Y por medio de Jesucristo recibimos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a su vez nos une a Cristo, y esto nos hace participar de la naturaleza de Dios, con lo cual podemos estar más unidos al fuego porque empezamos a tener la misma esencia, empezamos a tener la misma sustancia, entonces ya el fuego no nos daña, ya podemos empezar a estar en unión, en comunión con el fuego. Entonces, de esa manera se entiende cómo se relacionan los hombres con Dios. Todos los hombres se relacionan con Dios, pero hay unos que se relacionan de una manera más estrecha, más cercana. Y todos los hombres hacen la voluntad de Dios, como dije, sea desde un punto de vista judicial o sea desde un punto de vista misericordioso, por la gracia de Dios. Entonces, los que hacen el mal también están en la voluntad de Dios, en la voluntad judicial. La Biblia dice claramente que Dios ha creado todas las cosas para sí mismo, aún al impío para el día malo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dice las Escrituras. El mismo Señor dice, yo creé las tinieblas y creo la luz, hago la paz y creo la adversidad. Entonces Dios es soberano, mis hermanos. Cuando nosotros queremos caricaturizar a Dios y meterlo en un papel de hiper bondadoso que más es un cómplice de la maldad, pues hemos quitado nuestra lealtad al Dios bíblico y hemos puesto nuestra lealtad en un ídolo. Así que bueno, mis hermanos, entonces de esta manera entendemos que Dios hace su voluntad de manera absoluta en todos los habitantes de la tierra. Esto lo reconoció Nabucodonosor allá en Daniel capítulo 4:34. Voy a leer porque este texto siempre me ha impresionado mucho. Dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Miren lo que reconoce Nabucodonosor acá, impresionante. A su vez el que escribe esto está inspirado por el Espíritu Santo. Pero dice esto: Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra Él hace su voluntad. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando nosotros vemos a un hombre malo, nosotros podemos ver a un Dios justo, que ha decretado una sentencia justa. Dios nunca va a poder ser
vamos a decir, juzgado o criticado por ser un Dios injusto o malvado. De ninguna manera. Dios es bueno. Lo que pasa es que la gente no entiende. Por ejemplo, los temas de la predestinación, el último video que subí, el último reel, eh, las personas no entienden y las personas crean la falacia del muñeco de paja, ¿no? Ustedes saben qué es esa falacia. La falacia es agarrar una idea que yo no conozco, construirla, hacer una caricatura de esa idea y atacar esa idea caricaturesca que yo mismo creé, y no estoy atacando nada. Por eso el hombre de verdad no solamente maneja bien su posición, sino que también investiga las partes, los puntos más fuertes de su contraposición, para no estar atacando ideas falsas, para no estar cayendo en falacias, para no estar cayendo en atacar muñecos de paja, para no estar cayendo en atacar mis propias subjetividades. Entonces yo con el tema ese, por ejemplo, de la predestinación, veo que la gente ataca sus propias ideas que tiene de la predestinación falsas. Y son muñecos de paja nada más. Así que bueno, mis hermanos, bueno, aquí vimos entonces que Dios hace su voluntad en el cielo, en la tierra. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios no viola libertades. Si bien es cierto, Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra, con todos los hombres, y Dios no puede ser juzgado de ser injusto o de violentar voluntades. Dios no violenta voluntades. Los hombres malos, no es que Dios los obliga a ser malos, no, ellos son malos voluntariamente. ¿Cómo sucede esto? Porque el hombre es libre dentro de su propia naturaleza. Entonces Dios no viola las voluntades, lo que Dios es encarcela en naturalezas. Eso es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque los reformadores siempre pusieron el ejemplo de los animales y el buitre, el león, el buey, el cordero, y es algo que es importante tenerlo en cuenta. Un buitre es libre de elegir carroña, como siempre lo decimos. Un buitre es libre, su voluntad es libre de elegir carroña, y él en esa libertad pues hace lo que quiere, cumple sus deseos, cumple sus anhelos, y es feliz en su naturaleza carroñera, y es una naturaleza mala, ¿no? Y entonces el buitre no puede decir, ay, a mí me obligaron a comer perro muerto. No, al buitre nadie le obliga a comer perro muerto. El buitre come perro muerto porque es su voluntad. Pero Dios, en su justicia, lo encierra en esa naturaleza. Así pasa con el hombre malo. Hacen su voluntad libremente. Dios no violenta voluntades de nadie. Estos, los que no entienden el tema de la predestinación, no entienden el tema de la naturaleza. No entienden el tema de la naturaleza del pecado ni la naturaleza de la santidad. Entonces Dios los expulsa de su naturaleza, y cuando los expulsa de su naturaleza, ellos quedan en su propia naturaleza pecaminosa y hacen todo libremente. Son felices haciendo sus maldades con voluntad libre, ¿no? Y Dios se mantiene justo en su trono. Entonces tenemos que entender que la libertad es dentro de la esclavitud a la naturaleza, ¿no? O sea, estamos condicionados por la naturaleza, y la naturaleza condiciona nuestras voluntades, pero nuestras voluntades permanecen libres. Bueno, entonces el hombre malo está en la voluntad de Dios, en la voluntad judicial de Dios. Nadie se escapa de su voluntad. El hombre bueno está dentro de la voluntad misericordiosa de Dios, pero dentro de este grupo del hombre bueno hay dos grupos. Los hombres buenos, que no son escogidos, que no son legítimos, y están los hombres buenos que son escogidos, que tienen la gracia salvífica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a los hipócritas que viven haciendo el bien, pero su esencia sigue siendo mala. Entonces es como agarrar al buitre ese y ponerle un bozal y ponerlo a comer, no sé, hierba. Y entonces él va a ir en contra de su naturaleza, pero no está comiendo perro muerto. Entonces parece que tiene una apariencia de herbívoro, pero en realidad sigue siendo buitre por dentro. Solamente que está condicionado o coartada su libertad, y por eso es bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, Hebreos capítulo 6 nos habla de que todo el mundo
ha sido iluminado por la palabra de Dios y participan del don celestial. Y pues desde un punto de vista, todo lo que es Occidente, Europa y Latinoamérica, que son de cultura cristiana, pues todas estas sociedades han sido iluminadas por la palabra, por eso son cristianas. Pero no todos son cristianos legítimos, son cristianos culturales solamente, son cristianos sociales. Adentro de de esta realidad social, ahí es donde se dan dos grupos. Se dan los legítimos y se dan los que son simplemente así, culturales, ¿no? Entonces todos participan de esa iluminación general, pero no todos participan de esa iluminación especial. Y en ese punto se dan personas que tienen reconocimiento de verdades bíblicas, ¿no? Como lo dice Hebreos 6, reconocen ciertas verdades bíblicas y dicen, no sé, Jesucristo es Dios. Algunos, crearán, qué sé yo, otras sectas, pero todo dentro de la ética cristiana o judeocristiana, ¿no? Y quizás hacen el bien desde su cultura cristiana, pero no desde desde la nueva naturaleza, desde el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una distinción, que ahí tenemos que rogar al Señor para que su gracia nos alcance y que la medida de gracia de Dios crezca en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hay hombres dentro de esta misma cultura que aborrecen la verdad ya de una manera muy abierta, se oponen hacia la misma cultura cristiana, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a leer un texto para que nosotros veamos cómo aquí los hombres hacen la voluntad de Dios, quizás por convicción intelectual. Muchos, porque éticamente han entendido que pues eso es lo legítimo, lo justo, ¿no? Pero es solamente una convicción intelectual, no es una convicción que viene por un cambio de naturaleza, sino es una convicción de razones, que Dios puede hacerlo. Dios si Dios quisiera convencer al planeta entero con un razonamiento, como siempre digo, pues simplemente Dios levantaría un filósofo, levantaría un científico que descubriera la famosa partícula de Dios, o que descubriera la famosa materia oscura, y entonces ya de una manera científica se establece que existe Dios y Dios vence los razonamientos de todo el mundo y listo, ya todo el mundo creería en Dios, pero Dios no actúa de esa manera. Claramente Dios no se revela mediante el intelecto, sino que Dios quiere revelarse mediante la naturaleza misma de su ser. Y esto es muy profundo. Entonces, muchas personas pueden llegar a tener un entendimiento intelectual o un entendimiento teológico muy profundo, pero no son nada, no son creyentes legítimos, no son de naturaleza cristiana, simplemente tienen convicciones intelectuales, nada más. Y bueno, pues otros finalmente no. A mí me llama la atención el texto de 1 Corintios capítulo 4, que lo voy a abordar. Miren lo que dice. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo dice, si nuestro evangelio, que es luz, está encubierto entre los que se pierden. ¿Por qué está encubierto el evangelio? ¿Por qué Dios no lo saca a luz intelectualmente y convence a todo el mundo? Está encubierto porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, son incrédulos y Satanás profundiza sus tinieblas, ¿no? Recuerden lo que dice Romanos 1, 18. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Entonces, ellos no pueden ver la luz del evangelio de Jesucristo, porque Cristo es la revelación de Dios de una manera suprema, de una manera plena. Nadie puede relacionarse tan cercano a Dios sino por el Hijo. Toda persona que conozca al Padre en una manera muy, muy plena, pues lo va a conocer a través de Jesucristo. Y este texto es importante. Miren lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Dios es el que da la orden,
Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios fue el que ordenó que en nuestras mentes resplandeciese la luz del Evangelio. Es una orden de Dios. ¿Y por qué Dios no da esta orden para todo el mundo? Porque Dios no quiere convencer a la gente de una manera intelectual solamente. Dios quiere revelarse mediante su naturaleza en nuestra propia naturaleza. ¿Me hago entender? Entonces, claramente aquí ya es una acción de Dios que mantiene a determinados hombres en tinieblas, porque Dios es el que resplandeció en nuestros corazones a Jesucristo. Claramente dice que fue Dios. Aquí no dice, y por el libre albedrío ustedes van a poder reconocer a Dios. No, Dios, que es el que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que hizo resplandecer nuestra alma mediante Jesucristo, ¿no? El mismo que crea la luz de física, la luz de la creación, es el mismo que ilumina el alma. Y es una orden de Dios, porque aquí dice en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que mandó que resplandeciese Cristo en nuestros corazones. Entonces aquí se entienden muchos otros textos, ¿no? Cuando a Jesús venían los fariseos a preguntarle, bueno, dinos abiertamente quién eres, dinos si eres el Mesías que nosotros estamos esperando y bueno, te vamos a seguir, pero no nos hables en parábolas así oscuramente porque como que no te haces entender, como que eres ambiguo en tus declaraciones. Dinos, háblanos abiertamente. La Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas para que no entendieran. Para que no entendieran los que no eran de él, ¿no? Y el Señor Jesucristo no les dice, no los intenta convencer a esta audiencia ni decirles, miren chicos, estudien un poco más el Antiguo Testamento, miren que Moisés dijo esto, dijo aquello, yo soy el Hijo de Dios, ustedes tienen que creerme, vengan, los convenzo, yo quiero tener más seguidores, sentémonos y charlemos, hagamos un debate teológico. No. El Señor Jesús no les dice eso. El Señor Jesús les dice, miren, ustedes no me oyen a mí, porque yo ya he hecho muchas señales, pero ustedes no me oyen porque ustedes no son mis ovejas, porque ustedes no son de mi redil. Por eso no me oyen. Ustedes no van a tener oídos nunca para el Evangelio. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces es fuerte. Porque Dios envía su verdad y con su verdad Dios endurece o enternece. La verdad surge esos dos efectos en los hombres. Hay verdad, y creo que todos lo hemos comprobado en la medida que tenemos que decirle a alguien la verdad o que nos dicen a nosotros la verdad, que una verdad o puede ser factor de endurecimiento o la verdad puede ser un factor de enternecimiento. El mismo. Y eso ya es por la soberanía de Dios, por la soberanía del Señor. Entonces, bien, acá vemos cómo es Dios el que trae esa verdadera iluminación en la faz de Jesucristo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios ya desde la iluminación del Espíritu y otros harán la voluntad de Dios mediante convicciones intelectuales nada más. Porque por la influencia de la cultura, por la influencia social, de la religión, porque pues el ser humano es un ser espiritual y el ser humano practica alguna religión, todo ser humano, hasta el ateísmo es una religión, tiene las características de una religión porque está basado en creencias. Y bueno, el punto es que hemos visto ya acá como los hombres están dentro de la voluntad de Dios, iluminados, o también Dios oscureciendo sus mentes, usando al mismo diablo para oscurecer las mentes, porque Dios, dice la Biblia, que envía espíritu de mentira para que no crean a la verdad. ¿Qué hacemos con esas verdades, hermanos? Eso nos toca mutilar la Biblia para no hablar, para no ofender a la gente. La Biblia dice que es Dios el que envía un espíritu de mentira para que no crean a la verdad y se condenen. ¿Y Dios por qué envía ese espíritu de mentira? Por juicio. Entonces, nosotros estamos dependientes de su gracia, de su amor, de su misericordia y no estamos, vamos a decir, no nos podemos ver demasiado fuertes a nosotros mismos.
Hechos capítulo 4, 27, que esto es un texto clasiquísimo, clasiquísimo, dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Todos los hombres acá en la voluntad de Dios. Pilato, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, todos haciendo lo que Dios había determinado antes que aconteciera. Entonces acá vemos hombres haciendo la voluntad de Dios siempre. Y vamos a ver cómo hombres hacen la voluntad de Dios por obligación, la buena voluntad de Dios, ¿no? Que hacen lo bueno, pero porque Dios los obliga, pero no son transformados, no son nacidos de nuevo, no son regenerados, no son hijos legítimos. Están haciendo la voluntad de Dios obligadamente. Y les voy a poner un ejemplo. Yo aquí escogí dos textos y voy a hablar de Amán en el libro de Esther. ¿Se acuerdan la historia de Mardoqueo? Y voy a hablar de la historia de Pablo. Bien, entonces vamos a ver a un hombre cómo hace la voluntad de Dios por obligación. Todos ustedes conocen la historia de Amán. Bueno, Amán era una persona que servía en el palacio del rey Asuero era, ¿no? Bueno, ahora no recuerdo bien el nombre. Y entonces el rey mandó a que lo honraran a Amán, a todo su reino. Y resulta que cuando Amán iba por la calle, no sé cómo bien era el asunto, la gente se inclinaba a su cabeza y lo honraban porque así había dicho el rey. Y resulta que había un judío por ahí, Mardoqueo, que no se inclinaba ante Amán. Y entonces lo vieron algunas personas y fueron y lo acusaron y le dijeron a Amán: mira que hay un judío ahí que no quiere inclinar su cabeza ni reconocerte. Y entonces Amán se llena de ira, se llena de amargura y dice: ¿y este quién se cree que no me va a reconocer a mí, que no me va a honrar? Y entonces él en ese momento le nace la amargura y en la amargura decide destruir a Mardoqueo, pero no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Él dice: ah, sí, no quiere humillarse delante de mí. Bueno, entonces yo lo voy a matar y voy a matar a todo su pueblo. Entonces Amán empieza a tramar la destrucción de los judíos, empieza a tramar la destrucción de Mardoqueo, y entonces de una manera muy solapada y manipulando las circunstancias y manipulando al rey, hace sacar un edicto para que mataran a todos los judíos en un día. Entonces se establece un día y salió el decreto y bueno, iban a matar a los judíos estaban tristes y bueno, Mardoqueo seguía manteniendo su dignidad teológica y él no se humillaba ante Amán, y cada vez que Amán lo veía se hervía de amargura y de celos y de odio contra Mardoqueo. Y bueno, nada, lo único que estaba esperando era que llegara finalmente el día. Bueno, después ustedes conocen la historia de Esther, que Esther va y habla con el rey o quiere hablar con el rey. El caso es que un día, una noche, el rey no podía dormir y entonces manda a que le lean las crónicas del reino. Y entonces decía: tengo sueñito, no puedo dormir, léanme una historia del reino. Entonces vienen sus siervos y empiezan a leerle la historia, y en las historias había un complot en contra del rey, y resulta que fue descubierto por Mardoqueo, y entonces el rey se salvó de ese complot. Y entonces el rey pregunta: ¿y qué hicieron con ese hombre? ¿Qué recompensa se le dio a ese hombre por haber denunciado ese complot? Y los que le contaban la historia le dijeron: no se le dio ninguna recompensa, rey. Entonces dice: vamos a recompensar a ese hombre porque realmente hizo algo bueno por el reino. Y entonces en ese momento entra Amán, el que odiaba a Mardoqueo. Y entonces le dice le dice el rey a Amán: ¿qué haremos con un hombre que el rey quiere honrar? ¿Tú qué nos aconsejas, Amán? Y entonces Amán dijo: ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Yo. Entonces él empieza a fabular y a delirar, ¿no? En su propia mentecita, y él empezó a pedir cosas que él quería. Entonces él dijo: el rey va a querer honrarme, y entonces, bueno, ¿cómo me puedo honrar a mí mismo? Entonces él dice: mira, rey, si
si tú quieres honrar a una persona, bueno, ponle tu ropa, dale tu caballo, ponle tu anillo, ponle tu corona y mándalo por la ciudad y diles que así se hará con el hombre que el rey quiere honrar. Entonces el rey le dice, me parece muy, muy buena idea, man. Corre prontamente y haz esto con Mardoqueo. El otro, el Amán dice, ¿what? ¿Mardoqueo? Mi peor enemigo, el hombre que produce todas mis amarguras, ahora me toca honrarlo a mí con semejante honra. Bueno, y entonces Amán, el enemigo de Mardoqueo, tiene que hacer la voluntad de Dios obligadito, porque hay mucha gente que hace la voluntad de Dios así, por obligación. Y ustedes conocen el desenlace de la historia. Amán había hecho una horca como de 20 metros, más de 20 metros, para ahorcar a Mardoqueo, y él terminó muriendo en esa horca. El rey se enfureció contra las manipulaciones de Amán y entonces lo mandó a destruir. Y el día que tenían que ser destruidos los judíos, bueno, finalmente fue destruidos sus enemigos. Y el punto, mis hermanos, con esto es que aquí vemos a un hombre haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, pero por obligación. Y hacer la voluntad de Dios de esta manera es lamentable. Que Dios nunca nos lleve hacia su voluntad obligados. Porque en el cristianismo no funciona nada obligado, nada. En el cristianismo fluye todo voluntariamente, nada puede atar nuestra conciencia. Fluye, ¿por qué? Porque tenemos otra naturaleza y la naturaleza cambia nuestras voluntades, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros intereses. Nuestros intereses son afectados por la naturaleza. Los intereses del león son, no sé, la carne. Los intereses del buitre son la carroña. Los intereses del buey es la hierba. Los intereses del pecador es el pecado y los intereses de los santos es la gloria de Jesucristo. Entonces, cuando se cambia la naturaleza, se cambian los intereses y los intereses dirigen la voluntad. Entonces, bien, ahora vamos a ver, ya termino con esto, mis hermanos, cómo es hacer la voluntad de Dios por transformación. Transformación. Y el caso es el mismo. Vamos a ver a un hombre allá en Hechos de los Apóstoles que se llamaba Saulo. Y Saulo era un fariseo que era celoso de la ley de Moisés, y cuando empezó a escuchar esa secta que había surgido dentro del judaísmo, que les decían los del camino, y que tenían un líder que era un artesano, que le decían Jesús, y decían que él era Dios, el celo mosaico de Saulo hervía igual que el de Amán. Hervía y decía, ¿quiénes son estos que se atreven a decir semejante blasfemia? A estos hay que matarlos a todos, hay que prenderles fuego a esta gente. Y entonces igualmente Saulo va ante el sumo sacerdote y pide cartas para poder meter presos a los cristianos. Y no solamente a los cristianos, no solamente meterlos presos, sino matarlos también, como hicieron con el Señor Jesucristo. Y Saulo, hirviendo también así de descontento, va y hace toda la tramoya y hace todo lo que necesitaba para meter presos a los cristianos. Y bueno, voy a leer el texto, miren lo que dice. Hechos 9:1 dice así: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Bien, entonces vemos aquí, como les dije, se repetía la historia, ¿no? Amán buscando la destrucción de los judíos, Saulo buscando la destrucción de los cristianos. De hecho, la Biblia dice que cuando murió Esteban apedreado, que la muerte por lapidación es una muerte muy cruenta, muy tortuosa, es una muerte terrible. Dice la Biblia que las vestiduras de Esteban se las pusieron a los pies de Saulo, y Saulo consentía
la muerte de Esteban. Miraba cómo Esteban moría con satisfacción. Decía, así tienen que morir todos los cristianos. Y hermano, eso, las acechanzas contra el cristianismo siempre han existido. No nos escandalicemos. Más bien demos gracias a Dios por las libertades que tenemos, pero esto siempre ha acontecido. Pero un día finalmente Dios nos librará de manera eterna de todos nuestros enemigos. Y de los que odian a Dios, ¿no? De los que odian al Evangelio y los que odian al Señor. Entonces, Saulo, versículo 3 dice así: ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto, desde el cielo, le rodeó un gran resplandor como un rayo. Versículo 4, Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces acá tengamos en cuenta lo siguiente: Saulo le dice a Jesús, Kyrios, Señor. Esto era fuerte para Pablo, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero él no estaba diciéndole Señor por obligación, sino que él fue transformado. Esto es hacer la voluntad de Dios por transformación. Así como nosotros cuando pasemos a tener un cuerpo glorificado, dice la Biblia, que nuestra transformación será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, dice Pablo. Así seremos transformados cuando venga el Señor por segunda vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En un abrir y cerrar de ojos se experimenta la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la circuncisión de corazón, el cambio de naturaleza, la renaturalización, el cambio de esencia. La sustancia de Dios empieza a desvanecer la maldad de la sustancia humana, y entonces comenzamos a hacer la voluntad de Dios con placer, con buena voluntad, con alegría de corazón, con nuevos afectos, con nuevas disposiciones del corazón, con amor, porque Él nos ha transformado. Entonces acá vemos lo que quería mostrarles, mis hermanos. Vemos a todos los hombres haciendo la voluntad de Dios desde el punto de vista decretivo, todos los hombres del mundo y de la historia haciendo la voluntad de Dios, los hombres malos haciendo la voluntad de Dios de manera judicial, los hombres buenos haciendo la voluntad de Dios también por misericordia, pero dentro de los hombres buenos hemos visto dos grupos: los que hacen la voluntad de Dios por convicciones intelectuales, sociales, culturales, y los hombres malos que hacen la voluntad de Dios también por obligación, y hemos visto los hombres escogidos que hacen la voluntad de Dios por transformación. Y que Dios nos haga crecer en esa gracia, mis hermanos. Que podamos crecer en esa realidad y que la medida de gracia abunde en nosotros, mis hermanos. Esta es la realidad del pueblo legítimo de Dios. Estas personas no solamente son iluminadas de manera natural, sus razones no son iluminadas con verdad, con una verdad natural, aunque en toda verdad está el Espíritu Santo y Cristo, que es la verdad. Pero cuando la verdad se da, cuando es una iluminación especial, es una iluminación por un reemplazo de naturalezas. Así que bueno, mis hermanos, con esto termino y aquí voy a responder algunos comentarios. Ramiro Vázquez dice: pastor, ¿qué se puede decir a una persona que cree que Judas no fue culpable y no se perdió? Que no se perdió. Sí, bueno, mira que yo escuché a un loquito delirante diciendo eso. Un supuesto profeta decía que Pedro estaba en el infierno y Judas estaba en el cielo, porque Judas se había arrepentido y Pedro no se había arrepentido legítimamente. Y como ellos creen más en sus delirios que en la Biblia y piensan que sus delirios son autoridad máxima, entonces ellos por eso terminan fabulando, inventando todas estas cosas. Pero pues claramente la Biblia llama a Judas el hijo de perdición.
Y si las personas no se conforman con esa verdad y empiezan a delirar con otras cuestiones, pues simplemente su corazón está extraviado. Así que bueno, mis hermanos, les dejo un abrazo muy especial, un abrazo muy grande. Espero que les sea de bendición esta transmisión. La gracia sea con todos. La gracia sea con todos. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Ahí yo veo los corazones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. La gracia sea con todos. Amén, amén, amén.